como siempre, agradecer en primer lugar la invitación de Comisiones Obreras de Castilla y León para poder participar con vosotras, con vosotros, en un debate sobre un tema que, en mi opinión, es de relevancia, de interés para toda nuestra acción sindical. Comenzaré planteando una serie de cambios que, en mi opinión, se están produciendo ahora mismo en relación con la formación para el empleo. No me voy a adentrar en aspectos del ámbito estrictamente educativo, porque José Luis después nos ayudará a explicar algunas cosas, pero sí por lo menos reflejar algunos de los cambios que, en mi opinión, se están produciendo y qué deberíamos hacer nosotros desde el sindicato ante este tipo de cambios que se van detectando en el panorama. Habéis escuchado esta mañana a la viceconsejera reafirmar el valor del diálogo social y, sin embargo, en mi opinión, creo que es el primer cambio que se está produciendo en este año, con la quiebra de todos los puentes que hemos definido siempre como diálogo social, es decir, la manera de entendernos entre organizaciones sindicales, empresariales y gobiernos de distintos ámbitos a la hora de poder conseguir acuerdos que resolvieran situaciones. Y sin embargo nos encontramos ya este año con una diferencia. La formación para el empleo cumple ya 20 años de proceso de diálogo social y, sin embargo, en el año 2012 aún no tenemos renovado el 5º acuerdo de formación, pendiente de renovación desde hace ya año y medio. Y nos hemos encontrado no solo con dificultades para la renovación del acuerdo, sino con decisiones unilaterales adoptadas por el Gobierno. Fundamentalmente en dos normas de rango legal. Una, en los presupuestos generales del Estado. No estoy hablando todavía de los recortes presupuestarios, estoy hablando del articulado de la ley. Y otra, en la propia reforma laboral, de la que después hablaremos, sobre todo en el marco de la mesa que hay posteriormente. Pero sin que nadie nos pregunte, alterando acuerdos vigentes, yo sigo queriendo recordar que desde el año 2006 tenemos un acuerdo bipartito, prorrogado y vigente, y un acuerdo tripartito que compromete al Gobierno, que sigue vigente, y vulnerando el contenido de los acuerdos, vulnerando incluso la petición que nos hizo el actual presidente del Gobierno en el mes de enero a las organizaciones sindicales y empresariales, diciéndonos: entregadme un documento que recoja todos aquellos aspectos que hayáis avanzado, que hayáis acordado, que formen parte del diálogo social. Aquel documento que se entregó a finales del mes de enero contenía un apartado de formación para el empleo, apartado al que este Gobierno ha hecho caso omiso, donde veníamos a decir dos cosas: respete usted el diálogo social y respete, por lo tanto, los márgenes para que las organizaciones consigamos negociar el 5º acuerdo, y promueva usted cuanto antes la convocatoria correspondiente al año 2012 para no dejar este país vacío de posibilidades y oportunidades de formación. Frente a todo esto, la reacción ha sido la modificación unilateral de los presupuestos generales del Estado, en el reparto que se hace entre personas ocupadas y personas desempleadas, pero sobre todo en la definición y el concepto de para qué son los fondos de formación y la cuota de formación. Lo voy a dejar ahí señalado y luego explicaré algo al respecto. Segunda cuestión, como cambio. El papel de las organizaciones sindicales está cambiando y se nos va a presionar de una forma muchísimo más intensa en el futuro para que cambie, y no cambiando a mejor, sino tratando de conseguir que nuestro papel sea cada día un papel más reducido. Esto de nuevo lo engarzo con las normas, pero se han producido modificaciones que nos están diciendo que nosotros debemos jugar un papel infinitamente menor. Veréis, aunque luego habléis más despacio de estas cosas en otra mesa. Cuando alguien decide que en el artículo 26 de la Ley de Empleo hay que modificar el diseño y la planificación del sistema entregado hasta este momento a las organizaciones empresariales y sindicales, y decide ampliarlo por la primera reforma laboral, por la primera redacción de la reforma laboral, ampliarlo a centros y entidades de formación, algo absolutamente inexplicable,
Y cuando después, en su segunda redacción, intentan ampliarlo a las organizaciones representativas de la economía social y del trabajo autónomo, fijaros en qué nos tienen en sus oraciones, que de repente del Congreso sale un texto que dice que la planificación y el diseño de la formación se realizará exclusivamente por las empresas de economía social y las organizaciones representativas del trabajo autónomo. Se les olvidó que eso era una adición y de repente sustituyeron a las organizaciones empresariales y sindicales, que desaparecíamos de la planificación y el diseño de la formación. Afortunadamente hemos sido capaces de restaurar la situación y lo que va a salir del Senado va a ser una melee. Una melee porque encarga la planificación y el diseño del sistema a organizaciones empresariales representativas, más representativas, a organizaciones sindicales más representativas, a organizaciones representativas de centros y entidades de formación, a organizaciones representativas de las empresas de economía social y a aquellas asociaciones que representan al trabajo autónomo. Con lo cual, pues no sé yo en qué congreso de la ONU conseguiremos sentarnos para planificar y diseñar el conjunto de la formación. Pero no solo se produce esto, sino que se reduce nuestro papel en la medida en que dar entrada a los centros y entidades de formación es tanto como dar entrada a quienes tienen una implicación directísima en la ejecución, en la provisión de la formación. Digo esto porque siempre se nos ha achacado a las organizaciones sindicales estar participando en una definición del sistema y al mismo tiempo estar participando como solicitantes del sistema. Y es verdad que esto era una contradicción permanente y constante. Nosotros somos quienes decidimos, por ejemplo, desde el patronato de la Fundación Tripartita de Formación para el Empleo, qué tipo de subvenciones se van a dar, a quiénes se van a dar, con qué criterios se van a dar, con qué sistemas se van a producir ese tipo de adjudicaciones, y al mismo tiempo somos solicitantes de eso que después adjudicamos. Es verdad que es una contradicción. Siempre se nos ha achacado. Bueno, la manera de resolverlo de este gobierno ha sido decir, vale, pues entonces todos de jueces. En vez de resolver con claridad quién tiene que estar en un papel y quién tiene que estar en otro papel, de repente estamos todos en todo. Y los centros y entidades de formación con intereses económicos directos, porque es su interés como supervivencia, como empresa, de repente forman parte de la planificación y el diseño de una formación en la que ellos van a tener intereses económicos directísimos. Y esto sí que no hay quien lo entienda. Minusvaloración también de nuestro papel porque se va a cercenar la capacidad de las comisiones paritarias de formación a la hora de definir cuáles son las prioridades, porque esto se le va a dar en gran parte a los propios servicios públicos de empleo. De tal manera que al final nuestro papel, nuestra capacidad de intervención como sindicato, no desaparece, pero se diluye de tal forma que la va a hacer en muchos campos inviable. Y este es uno de los grandes cambios que se está produciendo ya en el sistema. Tercer cambio que yo os señalaría, y tiene que ver con alguna cuestión que os plantearé después. Frente a lo que os han dicho esta mañana, por parte de la viceconsejera, se paraliza el desarrollo, lo puedo decir de una manera muy taxativa quizás, pero es mi opinión. Se paraliza el desarrollo del Sistema Nacional de las Cualificaciones. Es cierto que la intención es continuar con la publicación de las cualificaciones profesionales pendientes de ello a lo largo de este año en el Boletín Oficial del Estado. Es cierto que se seguirán produciendo certificados de profesionalidad vinculados a estas cualificaciones profesionales, pero hay herramientas claves de desarrollo del sistema que quedan actualmente paralizadas por completo. Se ha mencionado esta mañana, para sorpresa de quien por mi parte escuchaba, poner en valor y subrayar el sistema de reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la vía de la experiencia laboral o la formación informal o no formal. Pero alma de cántaro, ¿por qué no explicas qué es lo que está ocurriendo con todo esto? ¿Por qué no explicas que esto es fruto de un decreto que tardó años en ver la luz, que solo lo hizo bajo la fórmula del 1224 publicado en agosto del año 2009, que daba un año de plazo a las comunidades autónomas para ponerlo en marcha, que en el año 2010 no vimos absolutamente nada, que solo en el año 2011 pudimos ver las primeras convocatorias?
Convocatorias que se han basado en 20 millones de presupuesto del Ministerio de Educación y otros algo más de 4 millones del Ministerio de Trabajo, que solo permiten con el modelo actual de sistema de reconocimiento que pasen 60.000 personas en toda España por este proceso de reconocimiento, y que este año, 2012, viendo los presupuestos y viendo el Plan Anual de Empleo, el sistema de reconocimiento de acreditación de competencias ha desaparecido. Completamente missing, desaparecido, no está ni en los presupuestos ni en los objetivos del Plan Anual de Empleo. Solo hay 3 comunidades autónomas que mencionan algún objetivo y me consta que las 3 comunidades autónomas que lo mencionan lo hacen sin presupuesto que lo soporte. Por lo tanto, ¿dónde vamos? A trasladar de nuevo una gran frustración a mucha gente que está pendiente de este proceso de reconocimiento. Algunos por interés estrictamente personal, pero en ámbitos y sectores concretos, porque sabemos completamente que dentro de unos años, y no muchos, se les va a exigir que tengan una determinada cualificación reconocida. Y están pendientes en estos sectores, me da igual hablar de atención a la dependencia, de emergencias sanitarias o de educación infantil, están pendientes en estos sectores de que este proceso funcione, y funcione bien. Y nos encontramos este año con que todo se paraliza. Pero hay un tercer elemento del Sistema Nacional de las Cualificaciones al que también se le ha pegado una patada y se han quedado como unos señores, que es todo el proceso de orientación profesional. Siempre hemos tenido problemas. Nosotros queremos una red integrada de los sistemas de orientación profesional y que funcione. Siempre hemos estado hablando de cómo desarrollar todo esto de tal forma que consiguiéramos inteligencia colectiva conectando los diferentes puntos, generando redes neuronales que nos permitieran utilizar mucho mejor los recursos disponibles en información y orientación. La respuesta de este gobierno es cero, no hay nada. Desaparecen todos los presupuestos en relación con la orientación, todos. Pero no es solo que se caigan todos los programas que hemos conocido siempre como OPEA, es que los promotores de empleo y los orientadores profesionales contratados en los últimos años, los 1.500 orientadores, los 1.500 promotores, veremos si siguen existiendo en el año 2013. Porque no hay presupuesto para sostener su continuidad. Con lo cual, ¿cómo vamos a desarrollar una formación que sea de calidad si no existen procesos de reconocimiento de las competencias y no existen sistemas de información y de orientación? Estamos haciendo palabrería si no tiene ni herramientas ni soportes presupuestarios para conseguir que esto funcione. Esto es pura demagogia. Son discursos repetidos. Y no hay más. Aquí es donde nosotros tenemos también que hablar con claridad con la administración, con el gobierno que corresponda y decirle, cada palabra que tú coloques, dime cómo la vas a instrumentar, en qué plazo lo vas a hacer, con qué soporte, con qué recursos humanos, físicos, presupuestarios lo vas a hacer. Y si no hay nada, hay que decírselo con mucha claridad. Me estás engañando, me estás mintiendo. Esto es una filfa. No se puede seguir diciendo que esto va bien y que la formación es muy importante y al mismo tiempo ir viendo hachazo tras hachazo que se desmonta todo. Y no me refiero exclusivamente a recortes presupuestarios. Luego comentaré algún problema con este asunto. Pero me parece que esto es un cambio radical que puede esconder, ya lo veremos, un desprecio hacia el contenido de la ley del año 2002 que regulaba el sistema de las cualificaciones y la formación profesional. Y ya veremos si esto no está ocultando detrás la intención de modificar de manera sustancial todo lo que hemos conocido hasta ahora como Sistema Nacional de las Cualificaciones. Lo veremos. ¿Por qué digo esto también? Porque hay otros cambios que tiene todo esto detrás. Y uno de los cambios es que el discurso de formación que se nos está haciendo desde distintas administraciones y gobiernos es un discurso hecho desde la lógica puramente empresarial. No tiene nada que ver con las necesidades de formación de la gente que trabaja. Es una lógica estrictamente empresarial. Fijaros, ayer mismo en Madrid, con la intervención que nos hizo la directora general del Servicio Público de Empleo Estatal primero, después el subdirector de Políticas Activas de Empleo, ambos subrayaban una cosa, sobre todo el segundo. Lo importante es la formación de demanda.
Lo importante es la formación organizada y decidida por las empresas. Y ahí es donde tenemos que centrar fundamentalmente nuestros esfuerzos. Se le olvidó decir que en la medida en que uno trata de incentivar una formación organizada y dirigida en las empresas, debería potenciar al mismo tiempo la capacidad de intervención de los representantes sindicales en esas mismas empresas. Se le olvidó decir que si uno trata de mandar más recursos a la formación de demanda organizada en las empresas, a la bonificación de la formación en las empresas, debería reforzar el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 15 del Real Decreto 395, que regula el subsistema de formación para el empleo, para dar más capacidad a los comités de empresa y a las secciones sindicales a la hora de intervenir en los planes de formación. Porque si no se hace, nos encontraremos con una formación alentadora de desigualdades, donde se formarán siempre los mismos y seguiremos produciendo exclusiones en la entrada de la formación de los mismos colectivos que hoy tienen problemas de inclusión. Y esto es clave para nuestra participación. Pero no es solo eso, es que la propia definición que se hace, en mi opinión, en la reforma laboral, de este nuevo derecho que aparece, este sistema de refuerzo del derecho, en realidad es un derecho concebido desde la empresa para formarte en aquello que está en la redacción inicial vinculado al puesto de trabajo, en la redacción que va a quedar final, vinculado a la actividad de la empresa. Es un derecho vinculado exclusivamente a las necesidades empresariales, a las necesidades que desde la empresa se definan, y se te concederá o no en virtud de que el empresario considere que tu formación va a responder a su necesidad como empresario. No va a responder en absoluto a tu voluntad, aunque tu voluntad pueda ser coincidente en algún momento con las necesidades de la empresa. Estamos construyendo al final un sistema de formación ajeno a todo aquello que desde el marco internacional, europeo y hasta ahora en nuestro marco nacional se definía como un derecho que te corresponde no solo en el sentido de desarrollo profesional, sino también como derecho personal a la formación. Nosotros ayer mismo lo volvíamos a decir, es que lo que queremos no es solo gente cualificada, es que queremos sujetos activos, participantes en la sociedad, y esto requiere conocimiento, requiere formación, requiere capacidad para intervenir en las cosas. Por eso estamos también alentando sistemas de formación que consideren al final al trabajador, a la trabajadora, como una persona que con su sabiduría tiene más capacidad de intervención en las decisiones, en la vida social y en la vida laboral. No me interesa solamente que alguien introduzca una máquina en un proceso de producción y me quiera formar sobre qué tipo de botones tengo yo que apretar en esa máquina para ponerla en funcionamiento o pararla. Ese es un interés, pero tenemos otros intereses. Y queremos que se completen estos otros intereses. Esta basculación que se está produciendo hacia la definición de la formación como algo exclusivamente empresarial nos va a traer problemas. Esto no es derecho a la formación, esto es derecho de la empresa a resolver problemas de competencia de la empresa, presentados bajo otra fórmula. Pero esto no es el derecho a la formación que nosotros estábamos defendiendo. Fijaros, lo vemos también en la modificación del contrato para la formación y el aprendizaje que se está promoviendo en la actualidad. El proyecto de Real Decreto que se pone en marcha y que se está todavía discutiendo. Esa mezcla, no me voy a detener en ello, pero esa mezcla que se hace al final del contrato para la formación y el aprendizaje, este sistema que se pretende definir de formación dual, todo ello, si uno desgrasa el contenido de esa norma, lo que se va a encontrar al final es un sistema de regulación que trata de tener gente bajo determinadas condiciones y no las mejores en las empresas, donde la formación pasa a tener un papel bastante más irrelevante. Lo seguiremos llamando contrato para la formación, pero en mi opinión pasa a tener un papel, un peso bastante más irrelevante. Otro cambio que estamos detectando, y este es para mí más novedoso casi, porque los otros los intuíamos, los veíamos. Este lo veíamos en cierta medida, pero no con la intensidad que está recorriendo el proceso y el camino. ¿La formación es una política activa de empleo, sí o no? Claro, la respuesta lógica de todo el mundo es sí, claro. La pregunta podríamos hacerla diciendo,
¿La formación es solo y exclusivamente una política activa de empleo, sí o no? Aquí ya empieza mi discrepancia. Digo, no es solo una política activa de empleo, es otras cosas. Entre otras cosas, es una parte de las relaciones laborales, es una parte, por lo tanto, de la acción sindical en las empresas, es una parte de la negociación colectiva. ¿Pero qué me está diciendo el gobierno? Me dice, uno, la formación solo es aquella formación que no decida la empresa, la formación de demanda, la formación que quede es solo política activa de empleo. Y por lo tanto no me vengas con monsergas de otro tipo de aproximaciones. Pero me dice otra cosa, y esta sí que es novedosa. Esto es política activa de empleo, y por lo tanto aquello que recaudamos de cuota de formación profesional puede estar destinado a cualquier finalidad, aunque no sea la formación. Y de ahí se deducen algunos problemas presupuestarios que ahora os comentaré y que ha silenciado la viceconsejera esta mañana. Porque yo ya sé que hay recortes presupuestarios y que hay problemas. Lo que no sabía era que la cuota que pagamos con nuestra nómina todos los meses, que dice cuota de formación, alguien me iba a decir, no, es que esa cuota ya no es de formación, es una cuota que va a la buchaca y que ya veremos cómo se reparte después. Y por lo tanto, oye, ¿qué le vamos a hacer? Tanto es así que en la ley de presupuestos, hablo del articulado nada más, se producen dos novedades. La primera, en la redacción inicial ya se nos dice el 50% de la cuota, no el 40% como era hasta ahora, el 50% de la cuota podrá destinarse a la formación para personas desempleadas. Bien, pero añaden de repente una coletilla que es, y esto podrá destinarse a la financiación de las políticas de empleo-formación. Nosotros al principio, pues la verdad es que no le dábamos más importancia al recorrido de la frase hasta que descubrimos que era una manera de vulnerar el acuerdo del año 2006 que decía toda la cuota se tiene que destinar a financiar acciones formativas y los programas de formación empleo, es decir, escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo, se financiarán mediante otros recursos disponibles en las políticas activas de empleo. La modificación de la redacción en los presupuestos generales del Estado significa que con el dinero recibido en las comunidades autónomas para la formación de desempleados hay que financiar el funcionamiento de todos los programas de formación empleo, que son básicamente hasta ahora las escuelas taller, las casas de oficio, los talleres de empleo, más aquello que en las comunidades autónomas se define. Pues primer problema, porque de repente nos desaparecen del presupuesto de formación, estrictamente hablando, 265 millones de euros. Pero ahora viene la segunda, que esta nos viene del Senado. Una enmienda presentada por el Partido Popular que dice, y por cierto, de este 50% de formación que se destina a personas desempleadas, el 20% de este fondo se podrá destinar a otras políticas de empleo siempre que estén en el marco del Plan Anual de Empleo correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Nos lo explicó muy claramente ayer el subdirector de Políticas Activas. Esto quiere decir que las comunidades autónomas no tienen dinero hoy para cumplir sus compromisos con los centros especiales de empleo y entonces se van a llevar el dinero de la formación de personas desempleadas para abonar los compromisos presupuestarios con el pago de salarios en los centros especiales de empleo. Así de claro. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Y voy al último cambio. Que al final hay decisiones que se presentan como si fueran decisiones de formación y son decisiones pensadas exclusivamente desde la financiación. No tienen nada que ver con la formación. Tienen mucho que ver con las necesidades financieras de las administraciones. Por eso se está cambiando todo el sistema. Por eso de repente se nos altera todo el proceso de distribución. Yo sé que estoy pasado de tiempo, pero permitidme que termine algunas cosas. Veréis, lo que está ocurriendo es que, como preveíamos, ha desaparecido la aportación del Fondo Social Europeo a la formación. Como preveíamos, han desaparecido las aportaciones, aunque hay una ficción en la presentación, han desaparecido las aportaciones del Servicio Público de Empleo Estatal a la formación. Lo que no preveíamos
era que de los 1.890 millones de euros que se recaudan en formación, se nos iban a restar millones de euros para destinarlo a otras políticas de empleo. La consecuencia de todo esto es que, sin tener en cuenta esta enmienda del Senado, este recorte del 20% en la formación de desempleados, sin tener esto en cuenta, ya partíamos de la base de que la formación para personas desempleadas recibía una disminución del 66% en las comunidades autónomas. Se quedaba en un tercio de lo que había en el año 2011. Que la formación para personas ocupadas disminuía en un 53% en el ámbito de la oferta, solo se incrementa la parte de la formación de demanda. Que la formación de ocupados en las administraciones públicas disminuía más de un 52%. Bueno, con todos estos presupuestos nos hemos ido encontrando. De tal manera que al final, ¿qué ocurre? Hoy hay comunidades autónomas que han decidido que no va a haber en el año 2012 convocatoria de formación para personas ocupadas, porque no hay dinero y prefieren concentrarlo todo en la caja de formación para personas desempleadas, porque hay poquísimo dinero. Dos, hay comunidades autónomas que ya han decidido que no va a haber ni siquiera convocatorias de formación este año, porque el dinero que tenían se lo habían gastado ya. El dinero que reciben este año lo tienen que dedicar a pagar las deudas que tienen de 2011, de 2010, de 2009, alguna llega hasta 2007. Con lo cual nos vamos a encontrar este año con que en el ámbito estatal la reducción va a ser fortísima, ahora os voy a dar dos datos, y en las comunidades autónomas la reducción en formación va a ser durísima, durísima. ¿Por qué digo en el ámbito estatal durísima también? Porque fijaros, esta entrada de centros y entidades de formación que se nos plantea hace que no solo el problema sea de reducción de presupuestos disponibles, es que estamos sentados ahora a la mesa un cerro de gente. Hemos quitado comida de la mesa y hemos sentado 7.000 comensales más, que se dice pronto, 7.000 centros y entidades que tendrían capacidad para sentarse en esta mesa, de los 18.000 centros censados. Bueno, somos 7.000 centros más, ¿vale? Y entonces, con la propuesta que se nos hace desde el Ministerio de Trabajo ahora mismo, los planes sectoriales, los planes que afectan a todas nuestras federaciones, tendrían una reducción respecto al año pasado del 74% de media. Del 74% de media. Comparándolo con un año en el que ya cayeron de media un 29%. De tal forma que, para evitar este tipo de cosas, hemos hecho una cuestión, que es hacer la media de cuánto se recibía en planes intersectoriales entre 2004 y 2010 y comparar qué ocurrirá en el año 2012 en relación con esa media. Es una pérdida del 80% de los recursos para formación. Esta es la realidad hoy. Una pérdida del 80% de los recursos para formación. Con lo cual, entre la disminución de recursos disponibles, el cambio de orientación de las políticas y la decisión de quebrar el diálogo social y disminuir la capacidad de intervención de las organizaciones sindicales en los distintos ámbitos, es evidente que nos enfrentamos a problemas muy serios. Muy serios. Por eso nosotros llevamos tiempo diciendo que nadie puede pensar que con estos datos, con estas evidencias, todo va a seguir siendo igual. Me parece que a estas alturas todos somos conscientes de que todo es muy distinto ya. Ya no caben discursos de no te preocupes que esto sigue igual. A mí me los hacían en enero de este año, todavía. Yo creo que a estas alturas, ya en el mes de junio, no cabe la posibilidad de que nadie diga efectivamente esto sigue igual y total, ¿qué más da? El cambio es profundísimo. Nosotros ahí tendremos que ir resituando al sindicato, con la seguridad y con la certeza de nuestro papel como organización, pero tenemos que ser conscientes de que nuestro papel cambia. Uno de los cambios, nuestro papel tiene que estar más basculado hacia la acción sindical, hacia la formación trabajada desde la acción sindical, que basculado hacia la gestión de acciones formativas. Así de claro. Esto tiene problemas, es evidente que tiene problemas, pero nosotros tenemos que hacer ese reequilibrio
¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque desde luego en el discurso sindical lo que no cabe es decir, como ya no hay subvenciones, el sindicato ya no tiene nada que decir sobre formación. Esto espero que no se le ocurra a nadie, no se le ocurre ni al que asó la manteca. Nosotros lo que estamos planteando con mucha claridad es la formación es un derecho laboral que tenemos la responsabilidad de conseguir desde las organizaciones sindicales que trabajadores y trabajadoras puedan ejercer en absoluta libertad. Y por lo tanto nos corresponde a nosotros, como siempre, asegurar la garantía colectiva de que el derecho se puede ejercer. Pero además no solo porque es un derecho, sino porque para nosotros es una evidencia como necesidad. Nadie puede pensar en un cambio de modelo productivo o en un sistema basado en empleo con seguridad, en empleo con derechos, en empleo de calidad, y al mismo tiempo convivir con situaciones en las que la descualificación de nuestra población activa, esté trabajando o esté en el paro, tiene datos que son sangrantes. Por lo tanto, tenemos que ejercer un derecho y responder a una necesidad crucial. Nosotros no podemos abandonar el campo de la formación. Lo que tenemos que hacer es lanzar discursos mucho más potentes en una dirección clara que coloca nuestra acción sindical en la formación en primer lugar. Y esto implica también seguir martilleando en 4 cosas que venimos diciendo desde hace 3 años. No son muchas, pero creo que son las que hay que martillear. Una, que el derecho a la formación solo se desarrolla a través de la negociación colectiva y haciéndolo viable con nuestra participación directa en los 5 ámbitos en los que tenemos que estar. Diálogo social, participación institucional, participación en la administración del sistema, negociaciones colectivas sectoriales y acción sindical directa en las empresas. Y tenemos que asegurar que estamos ahí, sin dar un paso atrás en la defensa de los derechos de la gente. 2, que ante las administraciones y los gobiernos tenemos que defender el desarrollo del Sistema Nacional de las Cualificaciones y de todas las herramientas previstas en él. Se llamen cualificaciones, catálogo de las cualificaciones, certificados de profesionalidad, sistemas de reconocimiento y acreditación de competencias, sistemas de información y orientación, procesos de evaluación y mejora del sistema, centros integrados o centros de referencia nacional. Pero nosotros tenemos que hacernos fuertes en la defensa del desarrollo del Sistema Nacional de las Cualificaciones. Tenemos que defender esta posibilidad de participación y diálogo a través de todos estos ámbitos que os mencionaba y tenemos que exigir que haya recursos suficientes, impidiendo, entre otras cosas, que la cuota que pagamos todos los meses se mande a un cajón desastre en los 2 sentidos, las 2 palabras unidas, las 2 palabras separadas, cada uno que elija la fórmula que quiera, pero en un cajón desastre donde al final quienes perdemos somos los trabajadores y las trabajadoras a la hora de poder ejercer este derecho. Termino simplemente diciendo 2 cosas. Tenemos 2 fortalezas tremendas para hacer este trabajo. La fortaleza como organización, porque a pesar de todo lo que está ocurriendo, seguimos siendo una organización potente, fuerte, con una amplísima base afiliativa, con una gran capacidad de llegar a múltiples sectores y empresas, a múltiples localidades. Nosotros no podemos arredrarnos. Tenemos una organización potente y lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra maquinaria para defender estos derechos. Y segundo, tenemos estructuras profesionales muy potentes, valoradas y legitimadas. Ya sé que vamos a vivir etapas duras y reestructuraciones fuertes, pero el empeño del sindicato es garantizar que tenemos capacidad profesional para hacer viable este derecho, para que todo el mundo encuentre en comisiones obreras una referencia de posibilidad y de calidad a la hora de conseguir ejercer ese derecho a la formación. Bueno, sé que me he pasado de tiempo, pero estas serán las cosas que os queríamos comentar. Gracias.